Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Bendito sea el Señor Dios eterno de la vida. Mis queridos hermanos, gracias por estar en este momento con nosotros. Bendito sea el Señor, que le permite a usted también ser parte de esta gran programación para la gloria y alabanza del Señor. Mis queridos hermanos, les agradecemos por estar conectados. Les agradecemos por ser parte de esta programación que estamos llevando miércoles a miércoles, pero también la estación radial que siempre está con ustedes y está llevándoles palabras de aliento, palabras de esperanza, para que cada uno de ustedes viva esa experiencia maravillosa del poder de Dios en su vida. Por eso hoy queremos invitarle para que siga manteniendo su corazón conectado al corazón de Dios a través de esta programación, para que siga creciendo en la gracia y conocimiento del Señor, para que siga también fortaleciéndose en medio de estas dificultades que vivimos, pero que la palabra de Dios nos ayuda, nos orienta para hacer bien las cosas. Hoy es importante que también nos mantengamos atentos a lo que el Señor está queriendo decirnos. Una frase de San Agustín es hermosa cuando decía esta frase: tengo miedo de que Dios pase y yo no me dé cuenta. Es decir, hemos de estar atentos, hemos de estar alertas ante lo que está pasando, lo que está sucediendo, para que sigamos escuchando, sigamos descubriendo la presencia del Señor y lo que el Señor quiere darnos a entender en cada signo de los tiempos. Por eso hoy que tenemos este miércoles, que estamos conectados a través de este sistema virtual, reciban ustedes un saludo fraterno de su servidor en Cristo, Miguel Ángel Berrío. Y lo que más deseo para ustedes en esta hora es que el amor de Dios, nuestro Padre, que la paz del Señor Jesús y el gozo del Espíritu Santo abunden en su corazón y en el corazón de toda su familia. Y siempre no dejaré de agradecerle al Señor por todo lo que ustedes hacen y por todo lo que ustedes realizan y el esfuerzo que hacen para mantenerse conectados, sintonizados a través de este medio de comunicación, también para crecer en la gracia de Dios. Para los que están por primera vez siendo parte de esta programación, quiero decirles que Dios siempre nos permite oportunidades. Dios siempre abre puertas para tener un encuentro personal con nosotros. Y esta es una puerta abierta para tener una relación más profunda, más íntima con usted, para que usted pueda entrar también a su divino corazón y experimentar cuán grande y qué poderoso y qué amoroso es el Señor en nuestra vida. Y si usted es parte de algún ministerio, de algún apostolado en su comunidad, pues siga abriendo su corazón, no lo cierre, siga abriendo su corazón al mensaje de Dios, para que siga redescubriendo la importancia de vivir la espiritualidad, de ser hombres y mujeres de vida espiritual, tanto personal como también en la vida de servicio en la comunidad. Hoy le invito a que se mantenga, a que estemos listos con la palabra de Dios. Hoy vamos a seguir reflexionando sobre algunas expresiones de la palabra de Dios, sobre algunas frases que también nos desafían, que nos retan en nuestro caminar en el servicio de Dios, para no quedarnos pasivos, sino tomar acción en una verdadera entrega al Señor. El tema que hoy voy a compartir con ustedes le he titulado Confía y sé valiente frente a las tribulaciones. Confía y sé valiente frente a las tribulaciones. Y voy a comenzar esta reflexión con las palabras del Papa Francisco. El Papa Francisco dijo en una de sus presentaciones, hablando sobre la situación de aflicción frente a la situación de tribulación en el mundo
y frente a los sufrimientos que experimentan los creyentes en Jesucristo, decía estas palabras. Decía él, frente a las tribulaciones que son parte de la ley de vida, el cristiano debe confiar en Dios, que nunca decepciona, que da esperanza y paz. Palabras sabias del Papa Francisco, palabras ungidas del Espíritu Santo. Frente a las tribulaciones, dijo, que son parte de la ley de la vida, el cristiano debe confiar en Dios, que nunca decepciona, que da esperanza y que da paz. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy en día sabemos que vivimos tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos difíciles. Claro, eso, como decimos, está a la vista. Está claro lo que estamos pasando. Los medios de comunicación social, algunos medios de comunicación, yo diría casi todos los medios de comunicación social, como son la radio, como son la televisión, cada vez que nos dan noticia, nos hacen enfoques de situaciones apremiantes. Si usted se fija, casi nunca nos dan una buena noticia. Casi nunca dan una buena noticia. Casi siempre son noticias de aflicción. Y por esas acciones, y por ese tipo de comunicación, estamos viviendo con muchas preocupaciones acerca del futuro. Hoy escuchaba que la inflación ha subido no sé cuánto, y que esto no es nada y que viene lo peor. Entonces, estos medios nos hacen entrar en un mundo de preocupación acerca del futuro. A veces tenemos momentos de alegría, yo sé que no todo, como decimos, ha sido oscuro. Hemos pasado momentos de alegría, pero los hemos venido viviendo en medio del dolor, en medio de la tristeza. Eso es claro. Y en estos últimos días nos ha tocado vivir tiempos de gran tribulación por esto de la pandemia. Pero para los que creemos en Jesús, aquí viene un punto importante al cual le pido usted ponga atención en esto. Para los que creemos en Jesús, no nos extraña lo que está sucediendo. No nos extraña que estemos pasando por tribulación o por situaciones difíciles. ¿Por qué no nos extraña? Porque la palabra de Dios, en la misma palabra de Dios, encontramos el mensaje del Señor Jesús. Encontramos las palabras del Señor Jesús, quien dijo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, versículo 33, dice esta frase. Fíjese bien lo que el Señor dijo. En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Esas son las palabras del Señor Jesús. Y nosotros los creyentes, nosotros los que creemos en Cristo, los que creemos en Jesús, los que vivimos nuestra fe en Jesús, los que estamos queriendo crecer en la espiritualidad del Señor Jesús, los que queremos vivir esa experiencia misma de Dios en nosotros, conocemos que las palabras de Jesús fueron esas. En el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Mis queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, como creyentes en el Señor Jesús, casi todos pasamos por situaciones difíciles. Casi todos pasamos por valles de sombra. Pasamos por valles de muerte. Pasamos por tribulaciones que causan pesar, que causan dolor en nosotros. Y que en muchas ocasiones, algunas de estas situaciones que vivimos y que pasamos, a veces logran desestabilizar nuestra fe.
Es decir, que por muy fuertes a veces que estemos en la fe, parece que cuando pasamos por el momento de la tribulación, cuando pasamos por el valle de sombra, cuando pasamos por el valle de muerte, esa fe que a veces parecía sólida, parece que logra desestabilizarse un poco. Claro, es ahí donde todos nosotros necesitamos tener la revelación de aquello que el Señor dice en su palabra. Cuando pasamos por esos momentos difíciles que hacen tambalear nuestra fe, allí es donde debemos de recordar las palabras del Señor, las palabras que el Espíritu Santo también puso en boca de sus profetas, en boca también de los apóstoles. Una de esas palabras que el Espíritu Santo puso en el corazón de San Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 28, dice la palabra de Dios: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Palabra de Dios. Qué hermoso. Fíjese bien las palabras que San Pablo, inspirado por el Espíritu, decía en esa carta a los Romanos. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Ah, qué palabra más hermosa. Pero es aquí también un problema. Es aquí en estas palabras de San Pablo donde una gran mayoría de creyentes se hacen la gran pregunta: ¿cómo me ayudaría para bien las tribulaciones que hoy estoy enfrentando? Sí, la palabra de Dios dice, la palabra de Dios dice claro allí: Dios dispone todas las cosas para el bien. Entonces, ¿cómo me ayudaría para el bien la aflicción, la tribulación, el dolor que estoy enfrentando? Sé que ante esa pregunta, para poder encontrarle respuesta a esa pregunta, sería necesario retomar la palabra de Dios y meditar en cada detalle de ella. Si tomamos la Escritura, en las cartas del apóstol Santiago, vamos a encontrar una referencia clara del bien que produce la tribulación en nuestra vida. San Pablo decía que Dios dispone todas las cosas para el bien. Pero nosotros nos preguntamos: ¿cómo me ayudaría para bien la angustia, la tribulación, el dolor que estoy pasando, el dolor que estoy enfrentando? ¿Cómo me ayudaría para bien? El mismo apóstol entonces tiene estas frases para podernos iluminar, pero Santiago apóstol, guiado también, dirigido por el Espíritu Santo, tiene una referencia clara del bien que produce la tribulación en nosotros. Casi como copiando, casi como diciendo, dando respuesta a esas palabras de San Pablo, el apóstol Santiago decía en la primera carta de Santiago, capítulo 1, verso del 2 al 3, hermanos míos, ustedes deben de tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Pero procuren que esa fortaleza lo lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Palabra de Dios. Estas palabras del apóstol Santiago son preciosas en cuanto a como una referencia, a una respuesta del bien que produce la tribulación, el sufrimiento en nuestra vida. Él dice: considérense, ténganse por muy dichosos cuando ustedes se vean sometidos a prueba de toda clase. Pues ustedes ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden
a soportar con fortaleza el sufrimiento. Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, los lleve a la madurez plena, sin que les falte nada. Es decir, con una madurez espiritual, con una madurez en Cristo. En estas palabras, el apóstol Santiago no es que esté diciendo que un cristiano tiene que ser sadomasoquista. Sadomasoquista es la persona que se goza en hacerse sufrir, en que le gusta tener sufrimiento y entre más quiere y más anhela tener sufrimiento. Pero el apóstol Santiago no está diciendo que un cristiano tiene que ser sadomasoquista o que debemos de disfrutar de la tribulación o disfrutar cuando se enfrentan dificultades. Dígame quién disfruta cuando se vienen las dificultades. Dígame quién goza cuando viene la tribulación. Podemos ser muy creyentes, pero podemos decirle que en el momento de la tribulación, en el momento del sufrimiento, no es que nosotros estemos disfrutando ese momento. ¿Se enfrentan dificultades? Claro que no. Santiago Apóstol no quiere decir que nosotros somos de ese tipo de personas, claro que no. Lo que él está diciendo es que el cristiano, el creyente en Jesucristo, que vive en esas circunstancias de sufrimiento, en esas circunstancias de tribulación, el creyente en Jesucristo sabe apoyarse en el Señor con confianza, con esperanza. Sabe agarrarse de la mano del Señor. Los que creemos en Cristo sentimos, percibimos en cada situación difícil el cumplimiento de un proceso de Dios para nuestra vida. Esa es la diferencia que hay entre una persona que cree y no cree. Nosotros los que creemos en Cristo sabemos, sentimos, percibimos que cada situación difícil que estamos viviendo, en cada momento de tribulación que estamos pasando, se está cumpliendo un proceso de Dios para nuestra vida. Por eso nosotros no nos alegramos por el sufrimiento. Fíjese bien. No nos alegramos por el sufrimiento, no nos alegramos por la tribulación que pasamos, pero sí nos alegramos por los frutos que ese sufrimiento, que esa tribulación puede producir en nosotros. De ahí entonces que las palabras de San Pablo a los romanos tienen claridad. Cuando dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Es decir, que nosotros no nos alegramos por el sufrimiento, no nos alegramos por la tribulación, pero sí nos alegramos por el fruto que ese sufrimiento puede producir en mi vida, especialmente en mi vida interior, en mi vida de fe. Nos alegramos por el fruto que la aflicción producirá en nuestra vida para podernos apoyar y aferrar más al Señor Dios de la vida. El mismo San Pablo, hubo un momento en que unos hermanos de la comunidad de los tesalonicenses, si usted va a las Escrituras, va a encontrar que en la comunidad de los tesalonicenses pasaba un problema serio. Ellos pasaron por algunas situaciones difíciles, de tal manera que algunos de ellos empezaron a confundirse. ¿Cómo es esto? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Pero qué pasa? Estamos viviendo esta situación. Parece que no acaba. Parece que entre más pienso que va a terminar, más viene. Y San Pablo, sabiendo que los hermanos de la comunidad de los tesalonicenses estaban un poco confusos por estas situaciones difíciles que estaban viviendo, él se dirigió a ellos en su primera carta. En la primera carta de los tesalonicenses, San Pablo se dirigió a ellos. Allí en el capítulo 3, de los versículos 1 al 5, dice: entonces,
Entonces, dice San Pablo, no pudiendo resistir más, decidimos quedarnos solos en Atenas y enviar a nuestro hermano Timoteo, que es colaborador de Dios en el anuncio del Evangelio de Cristo. Lo enviamos para que fuera a afirmarlos y animarlos en su fe, y para que ninguno se dejara confundir por esas dificultades. Pues ustedes mismos saben que tenemos que sufrir estas cosas. Además, cuando todavía estábamos con ustedes, les advertimos que íbamos a tener aflicciones. Y así sucedió, como ya saben. Por eso, yo en particular, no pudiendo resistir más, mandé preguntar cómo andaban ustedes en cuanto a su fe, pues tenía miedo de que el tentador les hubiera puesto una tentación y que nuestro trabajo hubiera resultado en vano. Palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 1 al 5. ¿Se dan cuenta? La comunidad de los tesalonicenses estaban pasando momentos duros, momentos difíciles. Y San Pablo, que andaba en misión, dice, preferimos quedarnos solos y le enviamos a nuestro hermano Timoteo, y lo describe él, que es colaborador de Dios en el anuncio del Evangelio de Cristo, y lo enviamos para que fuera, fíjese bien la misión por la cual mandó a Timoteo, lo enviamos para que fuera a afirmarlos y animarlos en su fe, para que ninguno se dejara confundir por estas dificultades. Y es más, les recalca y les dice, ustedes mismos ya saben que tenemos que sufrir estas cosas. Además, les dice él, cuando todavía estábamos con ustedes, les advertimos que íbamos a tener aflicciones. Y así sucedió, como ya sabe. Por eso dice, yo en particular, no pudiendo resistir más, mandé a preguntar, ¿cómo andaban ustedes en cuanto a su fe? Pues tenía miedo de que el tentador les hubiera puesto una tentación y que nuestro trabajo hubiera resultado en vano. Mis queridos hermanos, y es que si nosotros, fíjense bien, si nosotros como creyentes no estamos bien firmes en el Señor, si usted como creyente no está bien firme en el Señor, le aseguro que fácilmente las tribulaciones o las aflicciones del tiempo presente pueden debilitarnos en nuestra fe. Por ejemplo, hoy con esta pandemia, se ha revelado muchas cosas. Esta pandemia trajo como una revelación de muchas cosas, incluyendo la revelación de aquellos que no estaban firmes en Cristo. Aquellos que se han visto afectados, se han visto dañados en su fe. Por esa razón, también el apóstol San Pablo decía, tenía miedo de que el tentador hubiera puesto una tentación y que nuestro trabajo hubiera resultado en vano. Y ustedes ya sabían que teníamos que sufrir, que íbamos a tener aflicciones. Y así sucedió, como ya saben. Pero yo sé, mis hermanos, que algunos hermanos se han visto debilitados en su fe con todo este asunto de esta enfermedad y con todas estas situaciones de la economía, etcétera, etcétera. Cuántas cosas han pasado y que a algunos, en vez de fortalecerlos, en vez de agarrarse más de Dios, se soltaron. Y están ahí navegando en que sí y en que no, en que sí le entro de regreso a las cosas de Dios o qué cosas hago. Yo le diría, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. El Papa Francisco, refiriéndose a esto de las tribulaciones,
en uno de esos mensajes decía lo siguiente, y sería bueno tenerlo presente nosotros como católicos, tener nosotros presente estas palabras del Santo Padre. Decía que para entrar al reino de Dios, que es la gran meta de todos nosotros, hay 3 puntos principales. Repito las palabras del Papa Francisco. Para entrar al reino de Dios, que es la gran meta de todos nosotros, hay 3 puntos principales: tribulaciones, entrega y paz. Fíjense los 3 puntos que vamos a meditar. Quiere decir que el primer punto para entrar en el reino de Dios es que se tiene que pasar por tiempos oscuros. Se tiene que pasar por tiempos difíciles, como los que estamos viviendo hoy. El primer punto para entrar al reino de Dios. La humanidad tiene que pasar por tiempos oscuros, tiene que pasar por tiempos de dificultad. Y este pasar tiempos difíciles no es una actitud, como dije, sadomasoquista. Este pasar tiempos difíciles es una lucha cristiana, es una lucha diaria, en donde los tiempos de tribulación, en donde los tiempos de aflicción están tratando de separarnos de la palabra de Jesús. Están tratando las tribulaciones, las aflicciones, están tratando de alejarnos de la fe. Las aflicciones, los sufrimientos, la tribulación del tiempo presente está queriendo alejarnos del camino de la esperanza. Pero como creyentes en Jesucristo, estamos llamados nosotros, estamos llamados ustedes y yo, estamos llamados a soportar las tribulaciones. Y esta es una frase que el apóstol San Pablo usa mucho. La palabra soportar. Y soportar es más que tener paciencia. Soportar es más que tener paciencia. Soportar es llevar sobre los hombros, llevar el peso de las tribulaciones. Por eso, la vida del servidor de Cristo tiene momentos así, de soportar, de llevar sobre los hombros, de llevar el peso de las tribulaciones, de no rajarnos, pues, de no echarnos para atrás ante los momentos difíciles. Tenemos momentos así, pero Jesús dijo, porque yo sé que por muy fuertes y valientes que seamos, a veces hemos querido flaquear. Y es ahí que Jesús, sabiendo también la debilidad de nosotros, Él dijo estas palabras: tengan valor en aquel momento. Tengan valor. Yo he vencido al mundo. Y cuando Él dice tengan valor, yo he vencido al mundo. Porque Él dice en el mundo tendrán tribulaciones, en el mundo tendrán aflicciones. Pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Quiere decir también con esas palabras, si yo he vencido al mundo y ustedes creen en mí, también ustedes serán vencedores. Por eso la importancia de aferrarnos a Jesús, de pegarnos al Señor, de estar pegaditos a Él, porque con Él lo podemos todo. Que me falte todo, Señor, pero que nunca me faltes tú. Porque si te tengo a ti, lo tengo todo. Tengo el valor para vencer las tribulaciones, para vencer las aflicciones. Y esta primera palabra que dice el Señor en ese momento de la Escritura, cuando dice tengan valor, esa palabra nos ilumina, nos da luz para ir adelante en los momentos más difíciles de la vida. Aquellos momentos que también nos hacen sufrir.
Mis queridos hermanos y hermanas, las dificultades nos muestran el nivel de profundidad o de superficialidad que tenemos en Dios. ¿Usted quiere saber qué tan profundo está su nivel en Dios? ¿O qué tan superficial está su nivel en Dios? Tendría que pasar una dificultad. Y esas son las dificultades son las que nos miden el nivel de profundidad o superficialidad que tenemos en Dios. Las dificultades nos muestran dónde estamos parados. El sufrimiento nos muestra dónde necesitamos avanzar. El sufrimiento nos muestra lo que somos en realidad nosotros, como lo hemos visto en el tiempo que estamos viviendo de pandemia. El sufrimiento ha puesto claro quiénes somos en realidad. La aflicción nos ha mostrado dónde estábamos parados y hacia dónde necesitamos avanzar. Por eso la palabra de Dios nos dice en el Antiguo Testamento, en el libro del Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahvé tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Palabra de Dios. Dice la Escritura en Deuteronomio 8:2: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahvé tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios tiene un propósito. Cuando pasamos eso, por eso decía, todo lo permite Dios para bien de los que le aman. Es decir, hay un propósito de Dios. El que pasemos por un momento de tribulación es un momento también. Por eso decía, no me alegro por el sufrimiento, no me alegro por la dificultad, pero sí me alegro por el fruto que traerá eso. Dice que el Señor a su pueblo lo llevó 40 años en el desierto y lo llevó para afligirlo, para probarlo, para saber lo que había en su corazón. Qué interesante. Es decir, el sufrimiento produce fruto. La aflicción produce fruto. Y ese fruto, cuando nosotros estamos pegaditos al Señor, eso es lo que nos dará la paciencia, la fortaleza. Y eso nos dará a nosotros la alegría y el gozo y la esperanza de Dios. Como servidor del Señor, mis queridos hermanos, sé que a través de estas situaciones, Dios quiere llevarnos a unos niveles diferentes de fe, a nuevos niveles de fe. Yo le diría a usted, aproveche la oportunidad que Dios está dándonos para poder crecer en el nivel de nuestra fe, para poderlo conocer más, el poder aprovechar esta situación que vivimos difícil. ¿Por qué? Porque cada situación difícil nos ayuda a salir aprobados y a tener más conocimiento de Dios, más experiencia de Dios. Yo no sé si a usted le habrá pasado, pero este tiempo difícil que estamos viviendo, en algunas personas hubo un incremento de fe, un incremento de oración. Antes no oraban tanto como ahora, oran para ir a su trabajo, oran cuando regresan del trabajo, le dan gracias a Dios porque todavía están alentaditos, están vivos, porque todavía pueden compartir con su familia. Claro, hay algunos que se han vuelto más rezadores, más con oración, más de la palabra de Dios. Pero también hay otras personas que estaban débiles en su fe, que no estaban muy aferrados, agarrados del Señor, y de pronto se han quedado como titubeantes, como confusos,
Inclusive algunos dejaron de asistir a sus comunidades. Sí, antes al principio lo hicieron virtualmente, ahora no, ahora ni virtual ni presencial. Entonces, los sufrimientos pueden ayudarnos a salir aprobados y tener más fe en Dios. Solamente cuando atravesamos nosotros, mis queridos hermanos, cuando nosotros atravesamos una enfermedad, es que nosotros podemos conocer al Dios que sana. Por eso es en medio de las tribulaciones que nos quebrantamos. Y en medio de las situaciones difíciles nos hacemos sensibles a Dios, ¿sí o no? Claro que sí. Estos momentos nos han hecho más sensibles a Dios. Y el verdadero valor de las cosas solamente lo podemos percibir delante de las grandes aflicciones, de las grandes tribulaciones. Podemos comprender el verdadero valor de las cosas. Lo podemos percibir. Como me decía un hermano que estuvo muy enfermo, que le dio el COVID-19, logró superar la enfermedad. Pero dijo él que hubo un momento en que incluso se despidió de su familia. Y dijo, en esos momentos que yo sentí que eran los últimos momentos de mi vida, pude percibir cuánto valía mi familia. Pude percibir cuán valiosos eran mis hijos. Pude percibir que esa amistad con mi familia era lo más importante. Era un tesoro que Dios me había dado. Y cómo extrañaba, dice, las reuniones de la comunidad. Me cruzaron por la mente todos aquellos momentos bellos de servicio en el Señor. Me di cuenta que en algunas veces yo había servido de mala gana, que lo había hecho a la fuerza. Y cómo me arrepentí ese momento. Y le dije al Señor, si me has de llevar, perdóname por todo lo que he pasado y lo que he desvalorizado, sabiendo que pude haberle puesto mayor empeño y mayor esfuerzo en mi vida. El verdadero valor de las cosas solamente podemos percibirlo delante de las grandes tribulaciones. La primera palabra es esa tribulación que decía el Santo Padre. La segunda palabra a la que se refirió el Papa era entregarse. Un cristiano, dijo el Papa Francisco, puede llevar adelante las tribulaciones y también las persecuciones, encomendándose al Señor. Solo el Señor es capaz de darnos la fuerza, de darnos la perseverancia en la fe, de darnos la esperanza. Gloria a Dios. Palabras hermosas que dice, un cristiano puede llevar adelante las tribulaciones y también las persecuciones, encomendándose al Señor. Solo Él es capaz de darnos la fuerza, darnos la perseverancia en la fe, darnos la esperanza. Entonces, ¿qué significa entrega? Entrega significa cederle al Señor la propiedad, renunciar el control que nosotros consideramos propio, darle el control de nuestra vida a Dios, nuestros bienes, nuestro tiempo, nuestros derechos al Señor. Cuando nosotros nos entregamos a Dios, estamos simplemente reconociendo que lo que tenemos realmente no es de nosotros, le pertenece a Él. Que Él es el dador de todas las cosas buenas que tenemos. Nosotros somos responsables de cuidar lo que Dios nos ha dado. Somos administradores de su propiedad. Pero cuando nos entregamos a Dios, admitimos que en última instancia, Dios está en control de todo, incluyendo nuestras circunstancias que estamos viviendo actualmente. Dios es el que tiene y debería de tener el control de todo. Cuando nos entregamos a Dios,
Es importante porque cuando yo me entrego, cuando usted se entrega a Dios, le va a ayudar a soltar todo aquello que lo separa de lo mejor que Dios tiene para su vida. Al entregarse a Dios, dejamos ir aquello que nos impide desear primero los caminos de Dios. Hoy usted y yo, ustedes y yo, podemos encomendar al Señor algo. Entregar al Señor este momento difícil. Encomendarme yo mismo al Señor. Entregarme yo mismo a Él. Encomendarme al Señor. Encomendar al Señor nuestros hermanos de la comunidad, nuestra familia. Encomendarle al Señor a nuestros sacerdotes. Encomendarle al Señor a nuestros obispos. Encomendarle nuestra familia, nuestros amigos al Señor y decirle: Señor, cuida de estos. Son los tuyos. Mis queridos hermanos, una oración de entrega que nunca o casi nunca la hacemos. Pero esa oración deberíamos de decirle: Señor, te entrego esto, te encomiendo esto, llévalo tú adelante. Es una bella oración que podemos hacer diariamente. Es una actitud de confianza en el poder del Señor. Y es una actitud también de confianza y de ternura, sabiendo que el Señor es nuestro Padre y que las cosas en sus manos estarán mejor. Cuando una persona hace esta oración de entrega desde lo más profundo de su corazón, entonces siente que está encomendada al Señor, y cuando sabe que está encomendada al Señor, se siente segura. Y sabe una cosa, sabe que Dios no defrauda jamás. Que Dios nunca nos va a defraudar. Que en medio de la tribulación, esa tribulación que nos hace sufrir, sí es cierto, pero el hecho de que le entregamos al Señor esa tribulación, te da esperanza. Y de aquí viene la tercera palabra de la cual hablaba el Santo Padre: la paz. Jesús dice como despedida a sus discípulos: les dejo la paz, les doy mi paz. Y puso de manifiesto que no se trata de una sencilla tranquilidad, sino de una paz que va adentro, una paz que te da fuerza, que refuerza lo que hoy hemos pedido al Señor: nuestra fe, nuestra esperanza. Cuando nosotros nos encontremos en medio de las tempestades, confiemos, mis queridos hermanos, en que Dios quien nos protege, que Dios que nos protege mientras pasa y hasta que pase esta situación. Él es quien puede calmar la tormenta. Vamos a aprender, como dice la canción: puedes tener paz en la tormenta, puedes tener fe y esperanza cuando no puedas seguir. Para esto tenemos que conocer muy bien a ese Dios y tener la certeza de que somos sus hijos, para disfrutar del beneficio de descansar en medio de cualquier situación mala o buena, porque Él nos cuida, y Él que nos cuida jamás duerme. Él está pendiente, inclusive cuando usted cierra sus ojos para ir a descansar. Cuando usted está dormido, Dios está velando y está protegiendo y está formando y está cuidando su vida. Cuando usted le ha entregado su vida al Señor, el Señor lo cubre. El Señor en su palabra nos repite una y otra vez que Él nos ama, que Él está cuidando de nosotros. Si confiamos en ese Dios protector, vamos a saber que aunque pasemos por valles de sombra, por valles de muerte, no estamos solos. Si recordamos el versículo que dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, entenderemos lo que significa entonces tener la paz de Dios, ya que sabremos que Él siempre tiene un propósito, aún en los momentos y situaciones más duros y más difíciles de nuestra vida. Mis queridos hermanos, a medida que busquemos más a Dios, que conozcamos su poder, que conozcamos su soberanía, que experimentemos su amor, que te llenes de sus promesas, vas a comprender el significado de esa paz
que va mucho más allá de nuestro entendimiento. 3 palabras: tribulaciones, entrega y paz. En la vida debemos ir, mis queridos hermanos, por caminos de tribulación, pero es la ley de la vida. Y en aquellos momentos encomendarse al Señor, y Él nos responde con la paz. Este Señor que es Padre nos ama tanto y jamás nos decepciona. Por eso hago una breve oración. Digo: Padre Santo de la Gloria, te doy gracias por este momento que me permite dirigirme, Señor, a cada uno de mis hermanos y de dirigirme a ti, Señor, con esta súplica. Te clamo por aquellos que están pasando serias dificultades, por aquellos que están pasando una situación de enfermedad física o aquellos que están pasando por una situación de enfermedad espiritual. Tú tienes poder, Señor, para hacer nuevas las cosas. Tienes poder para ayudarnos a pasar esta tormenta, para darnos la paz que supera todo entendimiento, para darnos, Señor, la fortaleza, el ánimo, la fuerza y para poder elevar más nuestro nivel de fe. Ayuda a mis hermanos, ayuda a cada uno de aquellos que están en este momento pasando por lo más problemático de su vida. Señor, para ti todo es posible y todo es posible para aquellos que creemos en ti. Yo creo en ti, Señor, y espero en ti para que tú hagas lo que tienes que hacer con cada uno de nosotros, pero que todo sea para la gloria y la alabanza de tu santo y bendito nombre. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes, mis queridos hermanos. Gracias por seguir y estar con la programación de esta estación radial. Que Dios les bendiga y los espero la próxima semana. Que Dios les bendiga. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.